Bienvenidos a su programa de Santo en Entrenamiento. Se habrán dado cuenta que la introducción era un poquito distinto, porque ahora el Santo en Entrenamiento presenta credo. Y dirán, ay, la China se equivocó, puso una D y no se dio cuenta. No, credo en latín tiene que ver con del credo que rezamos todos los días en la misa, los domingos, perdón. Y lo que es precioso es que esto es nuestra fe, todos los artículos de nuestra fe. Y lo que queremos hacer por los siguientes santos en entrenamiento es ser personas que realmente entrenan. Los santos conocen su fe y la practican. Entonces, Iris y yo estamos pensando, ya llevamos 100 episodios de Santo en Entrenamiento, hemos hablado mucho de los santos. Bueno, ahora hay que ahora meterse más de lleno en qué es lo que creemos y qué es lo que ha hecho los santos. Yo no sé tú, Iris, pero cuando practicaba deportes, cuando hacía cosas así, siempre tenía un entrenador o uno tiene que conocer las reglas de lo que está entrenando. Entonces, de eso se trata el credo y particularmente de eso se trata el catecismo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir en un camino de años, lo más seguro, sobre leyendo el catecismo y aplicándolo, que es nuestra dinámica siempre. Y esto fue bellísimo cuando empezamos a hablar de eso. Claro que sí, China. De deportes no me preguntes absolutamente nada porque no lo sé. El único deporte que yo te puedo decir sí lo entiendo, más o menos, es el fútbol. Que es el que menos entiendo ya. Pero, o sea, entiendo que la pelota es cuando, o sea, que tienes que meter la pelota en la portería al contra. Pero tú sabes cuando la gente está viendo, no, ese fue fuera de lugar, ese fuera de lugar. O sea, yo eso no lo entiendo para nada, ¿no? Mucho menos aplicar las reglas del soccer al básquetbol, a tenis, a lo que sea. Pero es importante como que hablar de eso porque igual así es la fe. A veces queremos vivir la fe con ideas budistas. O queremos vivir la fe con ideas modernistas. Con tanta cosa, con una mezcla de cosas, ¿no? que se van dando en la modernidad y entonces no estamos realmente practicando el deporte que nos va a entrenar para ser santos. Así que muy importante, esto fue lo que creyeron los santos, incluso, bueno, vamos a hablar del catecismo y todo, ¿no? Es lindo ver cuántos santos también hacen su aparición en el catecismo, porque bueno, se estamos aprendiendo también lo que dijeron los santos acerca de muchas cosas, así que muy importante, quédense con nosotros. Me encanta lo que dice, yo me imagino, yo no sé nada de fútbol, mala hispana soy, tampoco, pero te imaginas, yo sé que no se puede tocar con la mano, eso sé, pero es como tú dices, practicando un deporte con las reglas de otro no funciona, me encanta esa analogía, entonces imagínate agarrar la pelota de fútbol y empezar a jugar básquet, dice, no, fuera, o en básquet empezar a patearla con la pierna, pues no puedes, y me encanta eso porque, verdad, muchas veces leemos la Biblia, lo empezamos a interpretar de nuestra propia manera, no sabemos cómo se aplica, y eso es lo que hace el catecismo, nos ayuda a verlo. Esto es muy importante entenderlo, y también quería dar un poquito de historia sobre el catecismo, ¿ok? Bueno, mira, esta idea de tener catecismo, o mejor dicho, de tener como una especie de explicación de la fe, es muy antigua. Si quieren, pueden buscar algo que se llama el Didache, que es uno de los primeros catecismos que habla sobre la fe. Que habla sobre qué creen. De hecho, allí, de al principio, esto es más o menos en el año 50-70, ya habla del aborto. Ya habla, porque en esa época, si el papá no reconocía al niño, lo dejaban afuera a morir. Y así era, ¿no? Entonces ya habla de no al aborto, de no al infanticidio, de muchas cosas que ya estamos hablando ahorita, pero una especie de como catecismo para la iglesia en esa época. Acuérdense, ni la Biblia ni el catecismo bajó del cielo. Esto tardó mucho tiempo en escribirse, en Dios revelarse al hombre. Entonces, bueno, tenemos eso. Después los primeros padres de la iglesia, acuérdense que cuando la gente iba a ser bautizada, ahorita es muy fácil, Iris. Ahorita es muy fácil. Ahorita Dios quiere ir a la Virgen, tu hija nace, la llevas al bautizo y muy rápido. Cualquier persona dice quiere bautizar, unas clasecitas y ya. En la época antigua no era así. Era mucho más complicado. Tenían el tiempo de catecumenado, que era mucho más intenso. De hecho, no podían estar en la iglesia durante toda la misa, los sacaban antes de la Eucaristía. Era todo un proceso larguísimo. Y claro, tenían sus pequeños catecismos prebautismales para ayudar a las personas a entrar. Catecismo, de hecho, era mucho más estricto. O sea, si tú cometías un pecado mortal, a veces decían, hasta la muerte es que tienes que esperar. O tienes que esperar años. O sea, no es como ahorita, ay, perdón, padre, no. O sea, era un conocimiento también de la gracia y la misericordia, pero iban poco a poco, ¿no? También tenemos a San Agustín,
que me da risa. Una vez se lee los artículos o cómo se llaman los libros y tú dices, eso ahorita lo cancelarían. Okay. San Agustín escribió una obra clásica sobre el catecismo, o sea, cómo catequizar a los ignorantes. Okay. Que es la historia de la salvación con la fe y al final con la caridad, ¿no? Pero estamos hablando de los santos. O sea, los santos siempre se han dado cuenta que tienen que vivir la fe y enseñarla. Tú con tus hijos lo haces, ¿no? O sea, tienes que vivir la fe y enseñárselo. San Gregorio Magno también escribió lo que llaman libros de diálogos, que era cómo ayudar a los pastores, a los sacerdotes, también a ir catequizando. Nuevamente, no existía el libro del catecismo, ¿no? Pero una cosa, y esto uno lo ve, no sé en tu país, pero especialmente Europa, una de las maneras que el catecismo, de cierta manera, se difundió, no era tanto en lectura, porque la gente no podía leer, ¿ok? Todavía hay mucha gente que no puede leer. Entonces, claro, San Agustín, gran teólogos que escriben, pero que le vas a dar un catecismo, a la mayoría no podía leer. Entonces, acuérdense, la imprenta no fue inventada sino hasta 1450 con Gutenberg, entonces no es sino hasta ahí que primero hay posibilidad y segundo, como te digo, la mayoría de la gente no podía leer. Entonces, ¿qué era el catecismo? Las catedrales. ¿Okay? Cuando uno iba a las iglesias, veía las imágenes de los santos, uno va a Italia, es precioso, porque puedes ver como si fuera franja tras franja tras franja de la vida de Jesús. Eso quería hacer San Francisco de Asís, ¿no? Con el Via Crucis, o sea, ir enseñando a través de imágenes. Entonces la gente era catequizada, es verdad, por el párroco, pero cuando iban a misa, que cuando veían las imágenes. Esto es muy importante, el arte, ¿no? Rapidito, van a decir toda esta historia, pero es que es importante para entender el catecismo. Las órdenes, iba a decir... Y para apreciar también, China, sí. Porque es un tesoro. Bueno, tú dices, la gente no leía, o sea, lastimosamente la gente tampoco lee. Puede leer, pero no quiere leer. Puede leer, no quiere leer, le aburre, le fastidia, lo que sea, pero realmente es cuando apreciamos el tesoro. Sí. Primero que cualquier persona puede ir a alguna tienda local y comprarlo, o a veces hasta se los regalan los catecismos y todo, ¿no? Pero el sentarnos, el aprender, tiene que uno apreciar ese regalo, la gran riqueza que hay dentro del catecismo para realmente darte tu tiempo para realmente ver lo que creemos. Sí, es precioso porque yo pienso cuando uno está en el hospital, mira que necesito una inyección tal, sí, pero por siglos y siglos y siglos y siglos la gente no tenía eso y uno no aprecia el tesoro que tiene. Entonces quiero que veamos cómo ha tardado el catecismo de una manera tan ordenada de tenerla, ¿no? Las órdenes medicantes, teníamos a los dominicos, a San Francisco, que se dedicaban a hablar, a evangelizar, a catequizar, pero realmente va a haber una necesidad más profunda con Martín Lutero y toda la revolución protestante. Entonces, cuando viene el Concilio de Trento, se está dando cuenta que no necesitamos, porque antes existía la Iglesia Católica y ya, no había todas estas divisiones. Entonces, había que poner de manera formal, mira, esto es lo que creemos como Iglesia Católica, porque Martín Lutero empezó a inventar otras cosas, quitar otras, y así. Entonces el Concilio de Trento crea su propio catecismo y allí van. Luego vamos a ver que distintos países tenían como que sus catecismos también, y no es sino luego hasta en un sínodo con Juan Pablo II que dicen, ok, vamos a tener un catecismo universal. Antes aquí la gente conocía muy bien el catecismo de Baltimore, que era preguntas y respuestas, pero ya este catecismo, por decirlo así, supera a los demás, ¿ok? Porque es el catecismo universal. Una cosa bella del catecismo es que tiene 4 partes. Y si agarra el catecismo, yo se los recomiendo. Yo ahorita compré uno, le estaba comentando a Iri, que es una hermosura. Se los recomiendo. Es el catecismo de la Iglesia Católica por Ascension Press. Es un poquito más cara, está en español, pero es que es preciosa. Y además te das cuenta que está dividido por colores. Y vas a decir, bueno, pero ¿por qué está dividido por colores? Porque el catecismo está dividido en 4 partes. Entonces esto nos vamos a dedicar a todo este tiempo. El credo, la primera parte, que es ver cuando uno dice... Lo dice el domingo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, y lo dices así. Pero no, la primera parte, todo el credo, desglosar qué es lo que creemos. Segunda parte, la liturgia, especialmente los sacramentos. Luego, la moralidad, enfocada en los 10 mandamientos. Y finalmente, la oración. Son las 4 como que cosas grandes, ¿no? Pero lo bonito es que no es una obra teológica, pero es algo muy sencillo para leer. Para leer, para entender. Y tiene parrafitos, o sea, sí. si tú lo ves, son pequeños párrafos con números muy cortos. O sea que hoy vamos a hablar de varios y yo les recomiendo esto, mira, no sirve de nada
cuando uno quiere enseñar fútbol, sentarse, como yo no aprendí a ser mejor futbolista viendo el mundial, ¿ok? O sea, no, uno tiene que ir a practicar. Entonces, ¿sabes qué sería interesante? Que cuando hagamos el entrenamiento, esta versión de credo, hagan su catecismo y están con nosotros leyéndolo. ¿Okay? Compren su catecismo, ténganlo. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a estudiarlo. Y lo bello de esto es que son pequeños párrafos que pueden unirse con nosotros, decir, ok, durante la semana voy a leer 2 o 3 párrafos al día, pero son corticos. Y es un tesoro. Si no tuviesen alguna tienda cerca, también se encuentra en línea, porque el Vaticano también lo tiene en formato PDF, gratis, así que ni siquiera tiene que necesariamente tenerlo, ¿no? Pero hay muchísimas maneras de accesar al catecismo. Sí, muy bien. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de la primera parte. Vamos a saltar al número más o menos como 26, ¿ok? 26, 27. La primera parte es las adaptaciones del catecismo y todo eso, ¿no? Pero una cosa preciosa es la primera parte de la profesión de fe. Y el número 26 dice, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. So, Dios, vamos a ir viendo, Él se va revelando. ¿Okay? Y la fe es nuestra respuesta a esa revelación. Nuestra fe, ¿cómo te explico? Dios nos llama primero y uno responde. En tu relación con Ulises, ¿quién se dio cuenta de quién primero? Bueno, realmente él de mí, porque yo me mudé a la escuela donde estaba y él... Llegué ahí al salón donde estaba él a hacer un examen y él dice que me vio desde ahí, ¿no? Pero realmente yo no lo vi, o sea, uno en una escuela nueva, todo nervioso, tengo que hacer el examen, realmente no me di cuenta. Y fue después como que fuimos como una amistad de amigos, más que todo, y él fue quien me invitó a salir. Así que fue él. Fue el primero. No lo digo porque es así, ¿no? Y vamos a ir viendo que algunos santos que hablan de Dios ayudando al hombre a acostumbrarse a Él. Pero tu amor es una respuesta al amor que te estaba dando, ¿no? Entonces nuestra fe es una respuesta a Dios. Y me encanta esto porque el catecismo dice primero que el hombre es capaz de Dios. O sea, somos capaces de recibir y conocer de Dios, ¿no? Y dice esto tan bello. El deseo de Dios, lo quiero leer, ¿no? Está escrito en el corazón. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y esto me encanta. Dice, Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará al hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. ¿Qué te llama la atención de eso? Bueno, yo también había hecho highlight que fuimos creados por Dios y para Dios. Y siempre creo que lo hemos mencionado antes, ¿no? Cuando tú vas a armar algo o compras algo nuevo, tú ves las instrucciones. Porque con las instrucciones es que realmente te das cuenta cómo se usa mejor, cómo tienes que poner las cosas juntas, y nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios, y realmente la vida no tiene sentido, ¿no? Es lindo, creo que tal vez cuando uno va empezando a vivir la fe, que bueno, me pasó hace unos años, es como que wow, qué bello, es como que una noticia, una novedad hermosísima, ya que bueno, tengo varios años, ¿no? en ir perseverando en la vida de la fe, como que me da todavía más amor por Dios, el hecho de que cómo me ha ido llevando, todo lo que Él ha ido trabajando en mí, lo que me ha ido permitiendo responderle, ¿no? A ese amor que Él me tiene, ya sea como que uno va comenzando o que tiene varios años viviendo la fe, esto siempre es como que un consuelo, una ilusión, una esperanza de que, bueno, todo el amor que Dios nos tiene. Y esto es importante, Iri, yo estaba pensando que si uno entiende esto, es como un imán, o como un compás, o como una alarma, porque todo el mundo tiene un vacío existencial, o sea, un vacío, ¿no? Y uno dice, aunque te estés pleno en la vocación y todo, todavía es como que, pero hay algo más. Y ese es que Dios, cuando esté totalmente con Dios, es esa belleza, ¿no? Entonces, si uno no entiende eso, que hemos sido creados por Dios y para Dios, empieza a llenar estos vacíos existenciales con otras cosas, ¿no? Entonces, lo podemos ver. Y lo vemos, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención artistas, ¿no? Que son guapísimos, espectaculares, todo el dinero del mundo, pueden viajar donde quieran, tienen cualquier cantidad de distracción y luego te dicen, era un vacío. Y tú dices, ¿qué vacío, muchacho? Tú tenías todo. Porque no es sino hasta que se encuentran con Dios, el significado de su vida, que nada de eso llena. Pero claro, si yo estoy aquí por accidente, entonces... No importa. No importa. Y mi vida no importa. Sí, yo puedo dar la vida, puedo quitar la vida. Puedo no darme la vida, porque nada puede ser, pero puedo quitarme la vida, porque
da igual. Entonces esto es muy importante, entender esto. Y me encanta que el catecismo dice que lo podemos ignorar o rechazar. Ok, he sido creado para Dios y para Dios muy bien. Pero igual que, por ejemplo, Ulises te puede haber traído flores y todo, qué chévere, pero no quiero, no me gusta. Que supongo habrá pasado con otros muchachos que no eran, ¿no? Entonces uno dice, no. Y esto me encanta porque dice, esta unión íntima y vital puede ser olvidada, desconocida o incluso rechazada. Olvidada. Muchos de nosotros aquí, quizás en la fe, ok, fuimos a un retiro, qué excelente, pero luego el afán del mundo, todas las cosas que estamos haciendo, las complicaciones de la vida diaria, se nos olvida. No es que no sabemos, sino olvidado. Desconocida, hay mucha gente que no sabe, mucha gente que está sufriendo, mucha gente que no sabe, por eso la labor de Radio María, de poder evangelizar, para que la gente sabe, no saben. Y vamos a ver que Dios nos utiliza a nosotros. O rechazada, sencillamente rechazada, ¿no? Entonces, y me llama la atención que el número 29 dice así: actitudes pueden venir, mira, por rebelión contra el mal, porque hay gente que dice, mira, hay tanto mal en el mundo, ¿cómo puede existir Dios? Okay. La indiferencia religiosa, afanes del mundo, pero mira lo que dice aquí, el mal ejemplo de los creyentes. Sí, definitivamente. Y eso es terrible. Comenzando a veces con nuestros propios papás, con nuestros padrinos, con la gente que supuestamente nos tiene que enseñar la fe, que supuestamente, ¿no? O sea, vienen y nos bautizan de niños, pero que nunca más se acercan a la iglesia. Y bueno, así crece a veces la gente, ¿no? Pensando que, bueno, ser católico es bautizar a mis niños cuando están pequeños, hacer una carne asada, hacer una gran parranda y ya, con eso solo somos católicos, ¿no? Sí. Definitivamente, que nuestro testimonio puede atraer almas o puede alejarlas de Dios. Y eso es verdad de todo. Y claro, obviamente uno se escandaliza con sacerdotes o papas o con esto. Sí, está bien, uno se escandaliza. Pero uno también, o sea, uno tiene que recordar, mi fe está en Dios, ¿ok? Por ejemplo, puede haber buenos presidentes, malos presidentes, pero la oficina, el título de presidente es importante. Hay algunos que lo han cumplido bien, hay algunos que no, pero lo digo porque a veces uno dice, no, yo no voy más a la iglesia porque el padre tal, ya vas el padre tal, pero no es Dios. Y tú, qué tanto mal ejemplo también a veces uno da. Entonces, recordar, y esto es una llamada de atención también. Y me encanta esto porque, hablando de lo anterior, que hemos sido creados por Dios y para Dios, me hizo pensar en todas las mejores películas, Iris, o los libros más populares, te gusten o no, siempre tienen esta historia. La historia es así. Bueno, mi papá sabe más de Superman que yo, pero a ver si tú me dices si voy bien. ¿Cómo que se llamaba Superman, de verdad? Kal-El. Ok, viste, mi papá sabe. Ok, Kal-El. Ok, resulta, según yo tengo entendido, que bueno, que él viene de otro planeta, qué sé yo, pero él viene para acá y es verdad, bueno, no sé. Creo que como que al principio no sabe su identidad, ¿no? Entonces finalmente, yo no sé, que resulta que yo soy de este otro planeta y ahora tengo estos superpoderes, como que mi vida no es hay más. En un libro popular siempre es así, o sea, la muchacha que, bueno, ¿cómo se llama? La Cenicienta, todo esto, ¿no? O sea, la muchacha que rezaba, que no parecía nada, resulta que es princesa. Resulta que este niño es, entonces pensaban que su mundo era ordinario hasta que se dan cuenta, tengo una misión más grande. Y me hace recordar esto, o sea, muchas veces pensamos esto es lo único en la vida, hasta que nos damos cuenta, ya va, mi papá es Dios. Y hay una dignidad mucho más grande y es como que la aventura de ese ya va. Tengo más dignidad de lo que creo. ¿Me entiendes? Hermosísimo. Y estaba pensando en eso, ¿no? Y una cosa que dice que aunque hemos pecado, aunque hemos hecho de todo, Dios no nos deja de llamar, ¿no? Es precioso. Dice, el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, pero Dios no cesa de llamar. Y yo no sé si te ha pasado en tu vida o no lo puede ver, ¿verdad? Que a veces uno se cae o uno va por otros caminos y Dios, mira, Iri, véngase para acá. Mire, o sea, Dios no cesa, ¿no? Y es bello porque dice también que Dios utiliza el testimonio de otros que nos enseñan a buscar a Dios. Y quería hacer pausa en eso porque uno habla de, bueno, yo no conocía a Dios, pero Dios siempre está utilizando otras personas. A veces pensamos que la manera que Dios se revela es, estoy rezando y ¡pum! O como San Pablo, voy caminando y ¡pum! No, pero muchas veces utilizas otras. ¿Quiénes en tu vida han sido como testimonio de la realidad de Dios en tu vida? Mi abuelita, definitivamente. Yo recuerdo que, bueno, comenzamos a involucrarnos más en la iglesia porque ella fue a un retiro. Yo creo que es el retiro de la renovación carismática. Realmente no sé cómo, yo no he ido a ese retiro, ¿no?
y comenzamos a ir a las asambleas y la comencé a leer la Biblia. Si saben la Biblia de Latinoamérica, creo, la que es como roja y tiene la imagen de Jesús, siempre es como que mi recuerdo de mi abuelita rezando esa Biblia. Fue que nos comenzamos como que a involucrar más. Después, China, nos venimos a este país y bueno, como muchos papás, ¿no? Tal vez mis papás en Nueva York sí íbamos, a veces cuando vivimos en Texas también a veces íbamos, pero mi familia era como que dominguera o no era constante, ¿no? No era como que una vida de la fe vivida realmente en casa. Pero es interesante eso de que Dios de repente como que te deja saber que te ama, que está vivo. Sabes que recuerdo 2 momentos así como que en mi juventud, en donde realmente a veces como que asistíamos o no asistíamos. O es que también, China, el alma necesita más de Dios. Sí, sí. Así que puedes ir a misa el domingo, pero tu alma como que es como ponerle agua quizás a una planta una vez al mes. O sea, no es suficiente, siempre va a estar como que un poco reseca, ¿no? Así que mi alma deseaba más de Dios. Me recuerdo cuando vi la película de la Pasión de Jesucristo. Fue un momento, China, wow, o sea, como un momento cerca de Dios. Y también otro... ¿has visto el librito de 15 minutos con Jesús sacramentado? No sé por qué una vez lo agarré en casa, tenía quizás como unos 14, 15 años y me lo puse a leer, o sea, no en el Santísimo como se debe de hacer, sino que desde mi casa, y fue también como que, wow, sentí la presencia de Dios tan linda. Y fue como que, y Dios va sacando gracias, ¿no? De esos momentos, creo, de estar profundamente con Él. Él va arrancando gracias, nos va permitiendo de cierta manera acercarnos un poquito más a Él. Y fue que una amiga de mi suegra, en ese tiempo yo solamente era novia de Ulises, pero bueno, nos vio que estábamos saliendo juntos, que yo los visitaba y todo, y fue que nos invitó al cursillo. Así que también Blanca, ¿no? Fue un instrumento para realmente, o sea, yo no la conocía, sino que amiga de mi suegra, ella llegaba a la casa de mi suegra a invitarla a ella y a la hermana de mi suegra, a la tía de Ulises, al cursillo, y de repente nos vio y dijo, estos muchachos como que deberían de ir, ¿no? Así que ella llegó no con la misión de que nosotros fuéramos, sino de que sus amigas fueran, nos llevó a nosotros, ¿no? Y bueno, Dios es que ha ido poniendo todo esto en su camino. Y eso es bello, porque muchas veces hay que recordar que siempre el protagonista es Dios. So, tú dirás, oye, Blanca, fue un instrumento, pero el protagonista es Dios. Yo, gracias a Dios, familia católica, hago misa todos los domingos, colegio católico. Entonces yo creo que como que siempre crecí con eso. Pero fue mudándonos aquí a los Estados Unidos, encontrándome con el padre Juan hace más de 20 años, y viendo como que yo estaba viviendo como que la superficie, había mucho más. Entonces conocer toda la gente que él conocía, gente que estaba viviendo para Dios, al principio me pareció como exagerado. Mira, cálmate, eso es demasiado exagerado. Y hay mucha gente que todavía lo ve así, ¿no? Como que exagerado. Pero no, yo leí una vez en un libro que me llamó la atención y este autor espiritual decía, es muchísimo más fácil que la gente se convierta de pecador a bueno, de bueno a santo. Porque uno dice, ay, ya no mato, ni robo, ni tal, ya estoy bien. Pero que te sacudan del bien, entre comillas, a santo es mucho más difícil. Entonces, ha sido precioso porque ha sido, bueno, el Colegio Católico, el Padre Juan, esta comunidad de fe. O sea, todo el mundo que vive por aquí, ustedes se pueden venir a vivir acá también, todo el mundo que vive aquí, nuestra diócesis, realmente es una comunidad preciosa. Hablando de nuestra diócesis, varias cosas. La diócesis de Arlington, tenemos un obispo, bueno, hemos tenido, pero tenemos un obispo ahorita espectacular, el obispo Michael Burbidge, que ha sido una gracia de Dios para nuestra comunidad. Este año, de hecho, es mi cumpleaños, el 13 de agosto, van a cumplir 50 años la diócesis, entonces están haciendo un festival. Y nos enteramos hace poco que la primera causa de canonización que se está abriendo en esta diócesis, es tremendo, luego podremos hacer un programa sobre eso, es de un señor que se llama Thomas Vanderwoody. Yo conocí su historia hace mucho tiempo porque él muere rescatando la vida de su hijo que tenía síndrome de Down. Un poco intenso su historia, precioso. Iban a celebrar el Día de la Virgen de su cumpleaños, vivían en una finca, había un tanque séptico que estaba cerrado,
todos estaban yendo porque viven en una finca y el hijo con síndrome de Down estaba caminando y caminó por encima del tanque séptico que estaba cerrado. Y cuando caminó sobre eso, no pudo mantener su peso y se cayó. Y cuando se cayó, el papá, lo último que le he escuchado decir es que yo lo empujo y ustedes lo jalan. Se tiró en un tanque séptico. Y por ayudar a tratar de sacar a su hijo, muere, da la vida por su hijo. Pero yo me acuerdo de haber aprendido esta historia hace muchos años, cuando él falleció. Y me acuerdo invitando a uno de sus hijos a que hablara con el grupo de jóvenes. Digo, háblanos de la vida heroica, cómo tu papá murió y tal. Le dice, no, lo heroico no es como mi papá murió, es como él vivió. Y es precioso porque él tuvo 7 hijos, el último con síndrome de Down, el primero sacerdote católico, párroco de aquí, de nuestra iglesia, y decir, wow, esta comunidad de santos que quiere ir de bueno a mejor, tiene gente laica aquí. No es un sacerdote el primero que va a ser canonizado, es un papá con 7 hijos, 7 varones, que estamos hablando de eso. Uno todavía puede ir a la misa y este sacerdote, el padre Vanderbury, ofrece la misa y de su monaguillo su hermano con síndrome de Down. Y es precioso. Yo digo, esto de pasar de bueno a mejor, de responderle a Dios es real. Y cuando se vive y vives en una comunidad que está creciendo, no este junio, pero el otro junio, nuestra diócesis, imagínate, va a ordenar 12, hermoso, si Dios quiere, hermoso. Y la Virgen, 12 diáconos que van a ser sacerdotes. O sea, una bendición. ¿Pero por qué? Porque la gente está buscando a Dios. Y es lo importante de esto, ¿no? Quiero hablar rapidito, esto va a ser un poco teológico. No sé qué tanto meterme porque hay muchísimo que hablar, pero hay muchísimo. Pero bueno, rapidito, que es que el catecismo habla de la vía de accesos del conocimiento de Dios. Y habla que esto es lo más importante en realidad, que es que por nuestro propio conocimiento podemos llegar a conocer que Dios existe. O sea, es decir, la realidad de que Dios existe, eso cualquier persona con el uso del raciocinio lo puede lograr a conocer. Ahora, cómo es Dios y cómo es Él internamente, eso va a requerir la revelación. Pero de que Dios existe, sí. Y una cosa que llama la atención es porque uno puede ver las etapas prehistóricas. Siempre el hombre ha creído en un ser superior. Ahora, nuevamente, que hay muchísimas religiones. Esto lo único que habla, y no dice el catecismo, lo único que realmente prueba es que el hombre es un ser religioso. Que adoran exacto, busca a Dios. Ahora, que no siempre esté acertado. Busca algo en que creer. Y de hecho, hasta los ateos que dicen que no creen en Dios, crean sus propios dioses. El marxista, o sea, para el marxista el Dios es el Estado, ¿okay? o el superhombre. Así que siempre va a crear un propio Dios, pero el hombre es un ser religioso. Y habla sobre las vías de apoyo a la existencia de Dios. Lo voy a explicar rapidito, quizás me estoy metiendo demasiado en áreas teológicas, pero me encanta. Santo Tomás de Aquino, y esto lo saca de Aristóteles también, habla de las vías de conocimiento de Dios, utilizando el raciocinio, ¿ok? Y hay varios, habla uno del movimiento, ¿no? Y él habla, una manera de explicarlo, para quizás, estoy viendo que quizás va a ser demasiado complicado de explicar del todo, pero esta idea de que, se lo voy a leer y se lo voy a explicar, y las 3 son parecidas. Mira, movimiento, todos los cuerpos, cuando uno quiere hablar de como que cuerpo, está hablando, por ejemplo, imagínate el planeta, o imagínate cosas, o están en movimiento o están en potencial de movimiento, ¿ok? Ahora, nada puede ser reducido, déjame explicarlo más fácil. Todo lo que se ha puesto en movimiento ha sido puesto en movimiento por otra cosa, ¿ok? So, una cosa que mueve a otra, que mueve a otra, que mueve a otra. So, tú puedes ver los planetas, tú puedes ver toda la creación, ¿ok? Todo. Ok, bueno, esto creo esto, que creo esto, que creo esto. Pero tiene que llegar un momento. Si esto creo esto, que creo esto, que creo esto, que creo... ¿Dónde empieza? Y él hablará del el motor que lo mueve, que en sí mismo no es movido. Déjame explicarte. Imagínate que estemos en un círculo y yo les digo a todos, ok, si yo... Hazle así a la persona que tengas al frente, pero cuando yo te haga así primero. ¿Ok? So, 1, 2, 3, y estás esperando a que alguien te toque. No vamos a quedar todos así. Tiene que haber una persona que empiece el movimiento, que en sí mismo no fue tocado, sino esa persona es que comienza el movimiento. Dice Tomás de Aquino, ese primer motor, ese primer que lo hace todo, el primero que no ha sido tocado, es decir, no ha sido creado, sino que crea lo demás,
eso se llama Dios. ¿Ok? Igual con las causas eficientes. Toda una cosa depende de otra, que depende de otra, que depende de otra. Tiene que existir una cosa que no dependa de nadie, que sea de lo que depende todo. Eso se llama Dios. ¿Ok? Una cosa interesante, posibilidad y necesidades. Hay cosas que existen que es posible que no existan, y hay cosas que necesariamente tienen que existir. Bueno, entonces tiene que llegar un punto a que llegue lo único que es necesario. Eso se llama Dios. Este es el que uno me encanta, llama de la gradación. Es decir, uno a veces dice, esto es bueno, esto es menos bueno, este es más bueno. ¿Pero a qué lo estamos comparando? Tiene que ver algo que es lo más bueno, como que lo más de todo, y eso es Dios. Y finalmente, el diseño. Mira qué bonito, dice, observamos que los cuerpos naturales actúan hacia fines. Yo el otro día salí a caminar y yo vi el árbol. Digo, el árbol genéticamente sabe lo que tiene que hacer, ¿ok? Y es bonito porque dice, todo actúa hacia un fin, o actúa por conocimiento, bajo una dirección de algo que tiene conocimiento, como una flecha dirigida por el arquero. Si tú ves una flecha, que sea el arquero, ¿y quién tiró la flecha? O sea, ¿quién le puso a todas estas cosas complejas el conocimiento que necesita para atender a su fin? Entonces dice, existe pues algún ser inteligente por el cual todas las cosas naturales son dirigidas hacia un fin, y eso le llamamos Dios. Entonces, claro, esto es más filosófico, pero un ejemplo bonito que alguien me dijo una vez, imagínate, porque todo el mundo todo es evolución, todo es... Y aún el Big Bang, porque el Big Bang fue conocido, por decirlo, por un sacerdote católico. Pero él lo que decía era que hubo un comienzo, o sea, un Dios que empezó el Big Bang. Pero lo que va a comentar la gente dice, no, esto es al azar. Y está diciendo, no, imagínate una explosión. Okay, imagínate una explosión en una librería, que hay una explosión en la librería. Y todos los libros se rompen. Y todas las letras, cada letra de cada libro, todo eso explota. O sea, imagínate que esté explotado. ¿Cuáles son las posibilidades? Que toda ese al azar letra explotada de repente caigan y formen un diccionario. Tú dirás, imposible. O sea, imposible. Toda esta al azar que esto... no, hay un diseño detrás. Una vez es bonito, es la idea de, quizás se puede explicar mejor, cuando uno va, a mí me encanta el arte, cuando uno va a un museo de arte, uno ve una obra de arte y uno sabe, al ver la obra de arte, alguien pintó esto. O sea, esto es un autor, tú no dices, de repente vinieron pintó, no, alguien lo hizo. Ahora, todo el mundo que ve ese cuadro puede decir, ok, yo sé que alguien lo pintó, pero no todo el mundo conoce quién es el pintor. Entonces, se puede conocer por razón que existe un pintor. Ahora lo que vamos a ver es que necesitamos también que se revele quién es ese pintor, por decirlo de esa manera. Espero no ser muy complicada, espero que... hermosísimo. Es bueno ponerlo en varias maneras, especialmente porque, estos catecismos son grandes, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, de chiquitos se nos dio un catecismo, así que era un librito como con 100 preguntas y respuestas, y eso es todo, ¿no? Y entonces nos quedamos como con las ideas, bueno, Dios es juez, o Dios es... ¿no? Como que así pensamos en Dios y no vemos la belleza. Eso de pintor me encanta, China, porque pues tú sabes que con los niños hacemos homeschool y les ayuda a ellos a tener una profundidad de Dios increíble, ¿no? En lo que van aprendiendo. Entonces mis hijos, cada vez que ven las nubes o que ven algún paisaje, yo les dije, ¿no? ¿Saben qué? Dicen por ahí que Dios es el mejor pintor, que no hay pintor como Dios, porque miren lo que ha hecho. Y ahora ellos me lo dicen, ¿no? Mami, mira lo que nos pintó Dios hoy, ¿no? Mira esas nubes, mira esos colores, ¿no? Es como que hablar de Dios de estas maneras, ir explicándolo de lo obvio que es, que Dios existe, es hermoso, porque como que nos va permitiendo tener una profundidad más y ver todo lo creado por Él. O sea, ya no solamente es... ay no, que una tormenta fea, o ya no eso, los pájaros me volvieron a hacer popó en el carro, ¿no? Sino que te vas dando cuenta de cómo todo ha sido creado y la maravilla que es existir en este mundo tan hermoso creado por Dios. Y eso es bello, exacto, porque ves la mano de Dios en todo, ¿no? Ves la mano de Dios en todo. Entonces, esto es importante saber. ¿Por qué le di toda la parte filosófica? Porque hay gente que, como te digo, no creen en Dios, pero sin embargo, la complejidad del diseño los lleva. Me acuerdo una vez en un avión, estaba sentado en el medio entre dos personas, y un señor trabajaba para la NASA, estaba sentado allí a la izquierda, y yo no sé, yo estaba leyendo un libro religioso, empezamos a hablar, y era interesante porque él decía que él no entendía cómo la gente
ya que él estudiaba NASA, o sea, cómo no veían el diseño y no se daban cuenta que había algo mayor. Él dice, porque estamos hablando de eso, dice, muchos son agnósticos, muchos dicen como que, no sé que tiene que existir, no han saltado a la revelación de Jesucristo, pero dicen, es casi innegable decir, mira, esto es por puro accidente y por puro azar, ¿no? Entonces es precioso porque podemos ir viendo, hasta San Pablo afirma, ¿no?, que lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, hablando de los paganos. Dios se lo manifestó, o sea, a manera de lo que pueden ver. San Agustín, mire qué bonito lo que dice. Interroga a la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades y te responde, ve, nosotros somos belleza. Su belleza, la belleza del mundo, es su proclamación, su confesión. Estas bellezas, ¿verdad? ¿Quién la ha hecho sino la suma belleza? ¿Okay? Entonces, como que hasta la belleza de Dios te lleva a decir, ¿se acuerdan lo que le decía de degradación? O sea, ¿quién es el sumo bello del cual todo esto? Es como que si yo conociera a tus hijos, yo tendría que saber, ok, tú tienes una mamá. O sea, ¿quién es esta mamá a la que se parecen ustedes? O sea, ¿quién es? Entonces, uno ve belleza y dice, ok, ¿quién es el origen de todo esto? Yo sí soy un poco, no sé, poeta, artista, y a mí me llama mucho la atención la belleza, me cautiva, lo veo, y es una manera muy importante para comunicarse, ¿no? Sin embargo, el catecismo dice, es verdad, todos pueden llegar a conocer de Dios, pero Dios debe revelarse, ¿okay? Bueno, no debe, quiso revelarse para conocer lo que es. Como te digo, es distinto decir, hay un artista, a saber quién es. Y claro, viendo el cuadro, puede estar la firma, pero viendo el cuadro no es que tú vas a saber, tendrá que salir el artista y decir, yo pinté esto y eso, ¿no? Entonces, esto es importante. Dice, se puede conocer que Dios existe a partir de la razón humana, pero ¿cómo es Dios? Necesitamos revelación. Okay, yo hablo del sexto sentido. Había una película hace tiempo que se llama El sexto sentido y no tenía nada que ver, era que sí, este niño había muerto y etcétera. Pero siempre me quedó el tema del sexto sentido, porque tenemos 5 sentidos. Pero si el hombre tiene este sexto sentido, que es el de Dios, porque puedes ver las cuevas de los aborígenes, puedes ver todas las religiones, todo el mundo tiene este sentido religioso. El hombre, por más que lo niegue, es un hombre religioso. Interesante, China, ver cómo, pues hoy en día la gente no va, piensa que está dejando la religión, pero lo que está haciendo es cambiar la religión, la creencia por otras cosas. Mira, me está asustando, me da tristeza. Estuve en una velación y alguien me preguntó cuándo van a hacer la bebé y todo, y yo le dije, a finales de septiembre, y me dice, va a ser Virgo, no sé qué, okay, o sea, una muchacha joven, quizás como de unos 18, ya la gente como que, va a ser tal cosa, ¿no? Es como que hablan de los signos, ¿cómo se llama? Zodiacos. Zodiacos. Así que, no, yo soy moderna, yo no creo en la iglesia y todo, pero sí creo en unos signos que me van a decir si voy a tener suerte o no, si puedo comprar algo. O sea, es como que una ridiculez, ¿no? Para nosotros que, o sea, es como que regresando a lo pagano, pero siempre la gente reemplaza una creencia con la otra. Y más ridículo, más ridículo porque es decir, no, yo superior, pero cartas que se tiran al azar te van a decir, o sea, no. Sí, es muy importante. Definitivamente, o sea, lo podemos ver, como dices, en toda la historia, todos los tiempos ha habido creencia. O sea, los aztecas literalmente mataban a la gente, ¿no? Eran los sacrificios que hacían. Y creían en la luna, el sol, que para uno es como que ya, gracias a Dios, hemos recibido la revelación. Nos parece tan absurdo, pero es que la gente siempre ha creído en el poder de algo. Y por eso, luego nos hace el que te decimos, es bello porque son puntos de encuentro. Porque yo puedo hablar con un budista, con quien sea, y hay un punto de encuentro de yo sé que eres un ser religioso. Por eso San Pablo, si se acuerdan, cuando una vez fue a predicar, vio a que tenían un pocotón de Dios y dice, yo me doy cuenta que ustedes son bien religiosos, hasta tienen una estatua de un Dios desconocido, yo les voy a hablar del Dios desconocido. O sea, se puede a partir de allí, ¿no? Hay que ver la parte común. Pero dice esto el Catecismo en 36, la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido, ya lo dijimos, con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Y esto me gusta, dice, el hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios, el animal no.
el perro no sabe que existe Dios. ¿Okay? El hombre es capaz de llegar a este conocimiento porque hemos sido creados a imagen de Dios. Pero dice así, pero el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. No solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también de las verdades religiosas y morales, que de suyo no son inaccesibles por razón, pero el estado actual del género humano, para ser conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de errores. Es decir, necesitamos la revelación. Uh-huh. Y me encanta, hay una cita aquí que dice, sin el Creador, la criatura se diluye. No me parece ninguna coincidencia, obviamente no lo sabes, que esta crisis de identidad que existe, que es ser un hombre, que es ser una mujer, que es un ser humano, ¿por qué hemos llegado a esta crisis tan absurda de no conocernos a nosotros mismos porque no conocemos de Dios? Entonces, decía, cuando Dios ya se deja, o sea, como que se aparta, el hombre se hace inteligible, o sea, no se entiende. Entonces, esta crisis de identidad viene precisamente porque no hemos separado completamente de Dios, ¿no? Y aquí habla el catecismo sobre el diálogo con las otras religiones y me gusta. Dice, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres. Esta convicción es la base de su diálogo, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que podemos conocer de Dios. Pero me gusta aquí, esto es importante, con algo que tú acabas de decir anteriormente. Nuestro entendimiento es limitado. A veces también existe la tentación de decir, yo me leí la Biblia, me sé el catecismo, yo conozco todo de Dios. No. Nuestra mente humana es capaz de conocer de Dios, de aceptar su revelación. Pero toda la plenitud de Dios, todo el misterio de la Trinidad, olvídate. Es interesante, a veces dice que podemos hablar más de lo que Dios no es, de lo que es, porque el conocimiento de lo que es Dios supera de la profundidad, de la completitud, supera más. Si tú dices, entendí la Trinidad perfectamente, no entendiste nada. ¿Okay? O sea, obviamente no lo has entendido. Entonces dice así, nuestras palabras humanas siempre quedan más de este lado del misterio de Dios. ¿Okay? Y esto es importante, dice, nuestro lenguaje también de Dios es limitado. Entonces, como que saber, tú decías, no, Dios es juez o Dios es tal cosa. Bueno, estás viendo un aspecto, pero todo lo que es Dios es mucho más. Es aburrido, ya yo me leí el catecismo, ya yo sé todo de Dios. Si tú estás casado, ¿por cuánto tiempo? 12 años. Ok, 12 años. Mi papá por 50 años, ok. Aún así, no puedes decir, yo conozco toda esta persona. No, la persona es un misterio. Bueno, cuánto más Dios, ¿no? Entonces, estas son cosas importantes que quiero entrar un poquito en el resumen y luego como que para ir entendiendo. Miren, primero, el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Sería bueno ver qué afanes tiene. Yo una vez leí algo que decía que cuando uno está rezando y tiene muchas distracciones, es bueno saber qué son las distracciones porque a veces hablan de lo que está pegado a nuestro corazón. A veces puede ser la enfermedad de un hijo, bueno, obvio, pero a veces el tema del dinero. Entonces eso ha ocupado un lugar más importante porque no ves a Dios como un Dios providente, por ejemplo. ¿Okay? Y mira qué bonito, dice, el hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Qué bello, ¿verdad? O sea que, y es verdad, porque yo el otro día estaba hablando con unas chicas sobre teología del cuerpo y les mostré una imagen de un hombre en el zoológico de California, esto fue hace muchos años, donde uno podía ver la jirafa, el hipopótamo, no sé qué, pero en una jaula de vidrio había un hombre. Okay, so, el hombre es un animal más. Ok, hablando de crisis de Dios, crisis de identidad. Si el hombre, el ser humano, es un animal más, entonces puede actuar como un animal. Ok, pero el problema es que no nos satisfacemos con eso. Y era interesante porque decían las chicas, ok, si este cocodrilo actuó como un animal y, por ejemplo, un niñito se cae en el lago donde está el cocodrilo se lo come, es terrible, pero no puede enjuiciar a ese cocodrilo. Pero si el hombre hace lo mismo, a él sí. ¿Por qué? Porque él no es un animal nada más. Ok, tiene una dignidad mayor. Por eso, si no entendemos eso, es muy fácil, ahorita en tiempos de política, estos son los peores, son el diablo encarnado. No, ya va. Tienen dignidad. El pobre, no, ese que eso es un flojo, ya va. Tiene dignidad. ¿Te guste o no te guste la persona? Ok, es muy importante porque es imposible reconocer tu dignidad. O mejor dicho, es hipócrita reconocer tu dignidad sin reconocer la dignidad del otro, ¿no? También dice así
bellísimo el Catecismo 47, la Iglesia enseña que el Dios único, verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras. Y nosotros también realmente podemos nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de la criatura. Pero sin el Creador, la criatura se diluye. Por eso es que me gusta que dice así, aquí porque los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios vivo a los que no lo conocen y rechazan. ¿Por qué? Porque así vas a conocer tu dignidad. Sobre todo lo que hemos hablado hoy, que hemos hablado de muchas cosas, que quizás es lo que más te llama la atención de todo esto, de cómo hemos sido creados, o cómo podemos llegar a conocer a Dios, o la historia del catecismo, o no sé, ¿qué te ha llamado aquí en resumen, rapidito? El hecho de, bueno, fuimos creados y obviamente a imagen y semejanza de Dios, y realmente la vida no va a tener sentido hasta que, bueno, menciona San Agustín también, ¿no? En varios lugares ahí, realmente la vida no va a tener sentido, vamos a reemplazar a Dios por otras cosas, vamos a rebajarnos en dignidad, si es que realmente no tratamos de perseguir nuestra relación y esa comunión con Dios, no solamente como que conocimiento, sino que comunión con Dios, que es todavía más hermoso, ¿no? Que simplemente sé que está ahí y que, sino que el tener una relación con Él, me encanta eso de cómo hoy en día lo vemos, ¿no? ¿Estamos realmente rebajando nuestra dignidad? No. Yo no como carne porque pobrecito los animalitos, o sea, necesitamos carne, ¿verdad? Necesitamos, bueno, aquí hay personas que no, algunas que no, pero bueno, pienso que necesitamos carne, ¿no? Sí. Pero o tal vez por cuestión médica o algo, pero no que sea, porque es que yo soy igual, que la vaca, porque yo soy igual que el cordero, ¿no? Entonces por eso yo no como. Yo siempre le digo a mis niños, si fuéramos igual que las hormigas, ¿okay? Podríamos abrir así un hoyo de hormigas y las hormigas tendrían televisión y sofá y estuvieran pintando, ¿no? O sea, es que no somos iguales. Miren lo que los seres humanos, miren lo que hemos hecho, las sociedades que hemos construido, ¿no? Y hay otros animales que han tenido más tiempo para poder construir, pero no son igual en razonamiento, en inteligencia, en idea que nosotros, ¿no? Pero eso pasa, como estamos hablando, cuando no te desconectas, te desconectas de tu creador y bueno, realmente estás como en free fall, estás como cayéndote libre. Sí. Y una cosa, y quizás con esto podemos concluir también, yo no sé dónde estás en tu camino con Dios. ¿Okay? Hay muchas personas que son de misa diaria, comunión, que tienen una relación con Cristo excelente, aceptan la revelación de Dios y al aceptarlo creen en Él, que la respuesta, que la fe, muy bien. Pero si tú o personas que conoces no estás allí y estás más bien en un modo científico, por decirlo así, pues la ciencia y la mente vino también de Dios, entiende que no están desconectados. Que entendiendo el diseño que hay te puede llevar a Dios. Entonces es precioso porque es decir, oye, tengo una persona que está aquí o una persona que es atea. Ok, podemos empezar allí. Quizás no empieza ya directamente la revelación. Esto es un camino, que lo vamos a ver en el próximo episodio. Esto es un camino. No le vas a llegar de 0 a 100 a la persona, pero puedes empezar con unos diálogos de decir, ok, ¿a dónde partimos? ¿Qué sabes tú de Dios? Y ir refinando. Hay puntos de contacto, lo que quiero decir, con ateos, porque son capaces de ver, ¿verdad?, que el mundo existe y que hay algo quizás que hay por detrás. Entonces, esto de verdad es bastante esperanzador, hablar sobre diálogos ecuménicos o con personas que no tienen fe, que quizás tienen fe, pero no es la fe madura de todo lo que conocen, ¿ok? Si una fe en semilla y se va llevando poco a poco. Así que bueno, espero que le haya gustado este programa, esta nueva manera de Santo en Entrenamiento, porque queremos tener razones en nuestra fe. Okay, yo supongo que si yo te digo a ti, Iris, ¿por qué amas a Ulises? No vas a decir, porque sí. Porque no, yo tengo razones concretas, mucho es amor, sí, pero hay razones concretas de su carácter por la cual yo lo amo. Bueno, ¿por qué eres católica? ¿Porque me bautizaron? No, ya va, hay razones de fe que yo conozco. Entonces, ser católicos, no ignorantes, sino que aman la verdad, ¿no? Y aprovechando que ya no es que tenemos que ir a catedrales para verlo, aunque eso también, y no es que tengamos catecismo así, sino tenemos toda la enseñanza aquí a nuestros dedos.
Así que bueno, vamos a terminar con una pequeña oración porque nosotros aquí sí conocemos de Dios y lo conocemos como nuestro Padre y por lo tanto la oración es nuestro diálogo con Él. Así que acerquémonos a Él diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por la fe, por tu revelación, por mandar a tu Hijo Jesucristo, por los apóstoles, santos, profetas, tantos que nos han traído la fe hasta el día de hoy, por todas aquellas mamás, papás que están enseñando la fe a sus hijos. Pedimos que podamos responderte con amor y conocer nuestra más alta dignidad y así servirte y ser auténticamente felices. Y así toda nuestra vida te dará gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ya saben, de aquí al siguiente episodio, cómprense su catecismo, relean, y esto va a ser como un estudio del catecismo juntos. Que Dios lo bendiga y te ayude a crecer cada vez más en amor a Él. Bye bye, adiós.